Buenos días, ¿cómo están? 11 de la mañana con 1 minuto y damos inicio a esta nueva hora de noticias por la pantalla de puranoticia.cl. Mi nombre es Camila Ratti y les cuento que a esta hora en la costa de nuestra región de Valparaíso, en Concón y en la comuna de Viña del Mar alcanzamos los 16 grados de temperatura con cielos completamente despejados. Ahí tenemos en pantalla una imagen completamente en vivo y en directo de este miércoles 11 de diciembre del balneario de Reñaca. Es el quinto sector de Reñaca donde podemos ver que el mar está completamente tranquilo a esta hora de la mañana y no hay alerta de marejadas. Y con esta postal revisamos los principales titulares de esta hora. Abogada de Leonarda Villalobos sufre robo de 2 computadores con información sin respaldar del caso Audio. Senado aprueba informe de comisión mixta sobre ley antiterrorista, la que fue despachada a la Cámara de Diputadas y Diputados para su último trámite. Alcalde apunta al cooperativismo como el camino de solución para evitar el desalojo de habitantes de la megatoma de San Antonio. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones sobre Puerto Exterior de San Antonio asegura que es estratégico para el país, pero tiene que ser muy beneficioso para la comuna. Andes Iron pide tras fallo a favor poner fin a la judicialización interminable del proyecto Dominga. 2 efectivos resultaron heridos mientras realizaban un entrenamiento de rutina en la base aérea de la Fuerza Aérea de Chile en la comuna de Quintero. Y así damos inicio a esta nueva hora de noticias y como más si no es revisando la portada de nuestro sitio web de puranoticia.cl y las principales informaciones que destacamos a esta hora de la mañana de este miércoles 11 de diciembre. Y comenzamos con una información de carácter nacional, pero que tiene que ver con nuestra región de Valparaíso, porque Kramer, el ex líder de los de abajo, fue detenido en la comuna de Puchuncaví por tráfico de drogas. El ex barrista de la U fue detenido junto a otros 3 individuos a quienes se les imputa la venta de drogas en el sector de Maitencillo, en el litoral del norte de nuestra región de Valparaíso. Mientras que continuando con informaciones de nuestra región de Valparaíso, ¿cierto?, de Viña del Mar, violento incidente al interior del Mall Marina de Viña del Mar termina con 7 detenidos. Un grupo agredió y amenazó a los guardias de seguridad del recinto. Mientras que en la comuna de Algarrobo, un ex militar fue condenado a 6 años de prisión por violación de subordinada. Mientras que en la región metropolitana, en informaciones policiales, un funcionario de la Policía de Investigaciones falleció luego de colisionar su moto contra un automóvil. Esto fue en la comuna de Peñalolén. Mientras que en Lampa, un adolescente de tan solo 16 años protagonizó un accidente que dejó una víctima fatal. Mientras que en informaciones de carácter internacional, presidente de Argentina, Javier Milei, confirma que la recesión terminó y anuncia que el año 2025 bajará el 90% de los impuestos. Estas son las informaciones que destacamos a esta hora de la mañana en nuestro sitio web en puranoticia.cl. Y vamos a comenzar esta nueva hora de noticias con una información local de nuestra región de Valparaíso. Ahora sí, estamos en Hora de Noticias en puranoticia.cl y vamos a continuar, ¿cierto?, con una información que tiene relación a nuestra región de Valparaíso, porque el futuro de más de 3.000 familias que habitan en la denominada megatoma de la comuna de San Antonio es un problema que hace ya varios meses tiene de cabeza a los funcionarios de las autoridades del Ministerio de Viviendas y Urbanismos.
Más aún luego de que se postergara en algunas semanas el desalojo de este espacio ubicado entre el límite entre las comunas de San Antonio y el balneario de Cartagena, fijado ahora para el 31 de enero del próximo año, ¿cierto?, del 2025, en orden a dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. En ese sentido, el recién asumido alcalde de la ciudad, Omar Vera, viajó hasta la región metropolitana, hasta la comuna de Santiago, para sostener una reunión de trabajo con el ministro de Viviendas y Urbanismo, Carlos Montes, cita a la cual también llegó la diputada y presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Carol Cariola, en busca, ¿cierto?, de llegar a una solución con este tema. Y para hablar de esto, ya estamos en contacto con Dafne, quien es una dirigente de la megatoma de San Antonio, ¿cierto?, de ahí, del campamento emplazado en el Cerro Centinela, quien ya está conectada a esta hora de la mañana con Hora de Noticias. Dafne, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación también para poder transparentar las mesas de trabajo referente a lo que está en esta situación actual de cooperativas que nos encontramos, que se está mencionando. Muchas gracias. Dafne, mira, quiero que comencemos, ¿cierto?, por el principio. Quiero que nos cuentes tú, de primera fuente, cómo es que llegaron ahí. ¿Cuántas personas llegaron en un comienzo y cuántas ya son en la actualidad realmente? Nosotros comenzamos, este fenómeno se dio justo en el estallido social en el 2019, donde en ese mismo tiempo, fecha, ya se habían situado algunas viviendas, pero bien es cierto, con el estallido el fenómeno fue impactante. En 2 semanas ya estábamos, me incluyo, todos situados en este predio, por invitación. Claramente que después entregamos por evidencia de los mismos representantes de los predios. De hecho, hay un video que entregamos en Contraloría, hay un video que tratamos de hacer público, pero ahí donde aclarece claramente el dueño explícito, el representante, no manifiesta. Sean lo más organizados, traten de llevar a las normativas, lo que son las calles, ¿cierto?, los pasajes, de una forma que sea amigable y que usted forme su buen vivir. No invita a quedarnos, de hecho hace mención en textos territorios donde tienen distintos precios, que habla del 0,3, del 0,4, pero no al valor que está obviamente ahora pidiendo. Obviamente fue una clara estrategia para englobar obviamente el valor del suelo, claramente, y eso lo hemos tratado de hacerlo evidente. Nosotros después de estos 4 años, cuando a la fecha somos 4.126 familias que están en un catastro preliminar, porque hay zonas que todavía faltan y que van a hacer un catastro globalizado y que se habla de 5.000 a 6.000 familias. Pero en el territorio viven, dentro de este catastro, 4.126, que es lo que dice Sergio. Perfecto. Entonces, tú nos cuentas, ¿cierto?, que reciben una invitación de representantes del terreno que son representantes de los dueños. Correcto. A quedarnos aquí, a formar familia, a hacer comunidad, porque ellos con la promesa de que nos van a vender. Perfecto. Tiene una promesa entonces de compra y venta con el dueño. Claro, por video. Pasan 2 años y nos ponen después el desalojo. Los mismos dueños. Después de habernos invitado, de haber tenido más de una reunión con ellos. ¿Y les dan algún motivo por qué toman esa decisión? No nos dicen por qué, porque justo después se dio un fenómeno que entramos en pandemia. Entonces ellos después afirman para que ustedes puedan situarse, porque claro, como es una problemática habitacional que revienta a través de este estallido, pero bien es una acumulación de malas gestiones políticas habitacionales, porque nos sacaron de nuestras propias casas porque vivíamos de allegados, ¿cierto? Y no podíamos estar más de 4 personas en una vivienda. ¿Y quiénes decís tú nos sacaron de nuestras casas? ¿A quién te refieres? Yo me refiero porque muchas personas que tuvieron que llegar acá a situarse porque vivían hacinados acá mismo en la zona, perdón, es que está en otra reunión, y dentro de la zona
no, perdón, me desconecté un poquito. No, que tú nos no, contabas no, que, cierto, hubo personas que los sacaron de las casas, fue la palabra que tú utilizaste. sí, claro, ¿por qué? Porque nos empezaron a poner en riesgo si nosotros seguíamos las mismas 2 grupos, 3 familias hacinados, con multas, pues, porque no podíamos por la pandemia vivir juntos. Entonces teníamos que salir de nuestras propias casas, pues si no exponíamos a nuestros niños por cename, porque éramos nosotros los irresponsables cuando el gobierno no pudo abarcar todas esas problemáticas. ¿Qué esperan ustedes ahora del Estado, en el fondo? ¿Esperan que ellos les entreguen soluciones o ustedes también les han presentado soluciones, cierto, para poder abordar este tema? Aquí viene lo que yo voy a hacerme responsable de mis palabras. El Estado, aquí el gobierno, no el Estado, nos vienen a imponer un margen de cooperativa para poder adquirir nuestros terrenos, porque nosotros siempre hemos dicho que no queremos nada regalado, en el concepto que tenemos y entendemos que por ley constitucional nosotros tenemos derecho a un subsidio de adquirir inmuebles porque somos un gobierno, ¿cierto?, un Estado subsidiario ante la vulnerabilidad de los que tenemos menos ingresos. Pero sin embargo, este margen de cooperativas no tiene ninguna factibilidad en territorio porque nos están dando o nos están imponiendo una solución que no es factible porque van a quedar muchos afuera, porque para hacer una cooperativa en el marco legal te piden documentación de un trabajo fijo, indefinido, 6 meses. La mayoría, el 70% queda afuera. Porque no tienen contrato en el fondo, no trabajan de alguna forma formal. Por ende no van a calificar en la banca para el subsidio, que máximo los subsidios que nos quieren dar son hipotecarios, ni siquiera subsidios sociales sin deuda, cuando el 65,2% de este catastro, que lo dice el mismo gobierno, somos el 40% más vulnerable. O sea, estamos hablando de una tasa a nivel regional, la más alta pobreza, que tampoco tiene una calidad. Entonces el gobierno no se está haciendo responsable, porque el ministro Carlos Montes está evadiendo la resolución 355, el artículo 3 y 4, donde puede expropiar. Se está evadiendo y no están considerando, que lo hemos tratado de manifestar, pero no lo aplican, la ley que está vigente desde diciembre del 2023, del 31, que es la ley de desastre y emergencia, y ahora se considera AMPA, lo que es el problema habitacional, y te abre a la expropiación. Y que ocupen nuestros subsidios para poder hacer los equipamientos, ¿cierto? Que para eso ocupan los subsidios, para poder urbanizar, pero no, quieren cobrarnos el terreno, y más aún cobrarnos un subsidio hipotecario, o sea, con deuda a largo plazo, y que ellos, en el fondo, nosotros paguemos todo y destruyamos, porque yo lo voy a plasmar así. Hay mucha gente en el territorio que pagaron 10, 12, hasta 18 años un crédito hipotecario que a raíz de la pandemia el banco no dio perdonarse y quedaron familias que habían ya postulado un subsidio hipotecario, pero a 3 años, 5 años de terminar su casa de pago no le dieron más opción y se la quitaron. Y a raíz de esto, entonces, ¿cuáles son las soluciones que han propuesto ustedes? Ya, no lo han dejado proponer ninguna propuesta de trabajo. Nosotros comentamos, hay muchos comités de vivienda en el terreno. Hay comités del comité de vivienda que están hace 3 años para poder pelear el subsidio, la autoconstrucción asistida, que es viable. Pero es que ellos están enfocados solamente en el margen de cooperativa. ¿Por qué? Porque no quieren marcar un precedente, porque van a tener que hacer lo que aquí, replicarlo en los otros campamentos, cuando es una responsabilidad y tienen esta ley de usurpación, que ya no van a haber más campamentos por esta ley, porque es castigadora general y se aplica. Entonces solucionemos esta deuda de 30 años y hagamos un trabajo como corresponde, de responsabilidad, porque han sido por malas gobernanzas, por factores económicos, ni siquiera sociales, económicos. Y eso está claramente, si nosotros hacemos un seguimiento, que el tema es que no tenemos la plata para pagarle a un abogado constitucional, y los que no han ofrecido ayuda han sido amenazados. Entonces claramente se ve una negociación de la inmobiliaria y algo pasa ahí, porque más encima la inmobiliaria, con lo que nosotros, que es el dueño, cierto, que los representantes son Ajimba, hace 2 años atrás nos hacen firmar un contrato con estos comités de representantes, tanto de los dueños como hacia nosotros, pero tampoco eran dueños de los terrenos.
Entonces nadie lo comenta y ahí hay una forma de hablar con los dueños y bajar los precios, pero el gobierno no tiene que responsabilizarse de aquello si no lo quiere hacer. No lo ha puesto en la mesa el ministro Monte y no se ha transparentado. Entonces los parlamentarios no tienen idea. Ayer estuvimos en el Congreso haciendo un lobby para saber qué saben y la verdad que no tienen la información. Entonces, ¿de qué manera se está trabajando? No hay una transparencia de las cooperativas en cuanto a cómo vamos a adquirir los terrenos y quieren hacer un trabajo desde la próxima semana para formar los 11 puntos y guiarnos cómo levantar una cooperativa cuando ni siquiera se ha conversado el ministro Carlos Monte 2 veces con los dueños. Él ya sabe que las cooperativas no son viables porque le falta un tercero, pero ya lo sabe. Entonces, ¿cómo hace perder el tiempo gastando plata para poder manipular esta situación? Entonces, súper engorroso, no hay nada esclarecido desde el gobierno. Nosotros tenemos y hay un montón de soluciones por conducto regular, ¿cierto? Que nos endeudarnos de una forma seria, pero si nosotros tanto, de hecho, ofrecimos pagar parte de los terrenos, pero 40-40-20. Dafne, ¿y qué respuesta han tenido del alcalde, cierto, el recién asumido alcalde Omar Vera? ¿Se han reunido ya con él? Sí, tuvimos una reunión con el alcalde Omar Vera, donde claro, él no está a favor de los campamentos porque también está en la parte de claro, que te quitan algo que tú te esforzaste, etcétera. Pero también él que hay que ocuparse porque es una problemática que está a nivel nacional y ya estamos situados y ya nos dejaron pasar el tiempo ahí, por ende hay que dar una solución. Yéndonos a otro lado, ¿cierto? A otro tema. Te quería preguntar, ¿cómo lo hacen ustedes con los servicios básicos? ¿Tienen servicios básicos como agua, luz? ¿Cómo obtienen estos servicios? Que eso también es cuando nos dicen no pueden porque hay que ver las facilidades de agua y de luz. Nosotros tenemos todos los dirigentes, mi compañero, luz y agua por autogestión. ¿Cómo es tenemos eso? A ver, explícanos. Luz. Tenemos luz de forma irregular. De hecho, muchos en su momento, hace 3 años atrás, antes de que Quinta se sumara a la demanda que puso el dueño, nosotros teníamos cuentas que pagamos luz, pero obviamente de forma irregular, cada trimestral, pero con una cuota que fue de mutuo acuerdo porque ellos no pueden hacerse responsables dentro del terreno del ciudad. Me pillaste ahí. Porque de forma irregular, o sea, no somos clientes regulares porque no tenemos un rol propio como tal, no pueden entrar al recinto privado, pero sí nosotros por voluntad le pagamos para que ellos en el poste que está público, ¿a quién le nosotros pagan, nos conectamos a Chiquita. ¿Y cómo? Directamente. Pues no le pagamos con una boleta, con un rol, ¿cierto? Único como lo hace cualquier casa o inmueble, pero sí le pagamos como organización a través de una PJ, de seguridad pública, a la que nosotros pagamos, 10.000 pesos por socio. ¿Para qué? Para que no subieran el voltaje y no nos sacaran de la conexión que nosotros estamos afuera a la mala. ¿Y esto lo gestionaron ustedes como vecinos, como organización? Como organización. ¿Y el tema del agua? Pagando hoy en día. El agua también, nosotros le sacaron de distintas matrices. ¿Por qué? Porque la tubería o el agua pasa por al medio del cerro. Entonces, de hecho, incluso hasta algunos que están al borde de lo que es el INDE, público, ¿cierto? Que ya empieza a ser público, están conectados hasta alcantarillado. Eso te quería preguntar, ¿cómo lo hacen con el alcantarillado? Los que están al borde colindantes ya tienen conexión algunos, directo al alcantarillado, y los otros tenemos fosas. La mayoría tiene su fosa, su dren, y de esta manera lo gestionamos. Y las aguas grises, en varios sectores que trabajamos, nos hicimos todo una conexión hidráulica que diera hasta las quebradas de los mismos cerros ahí para que no se rebalsara ni tuviéramos problemas con las fosas ni con los drenes. Mira, y por otro lado, siempre, no sé, se escucha, se habla, ¿cierto?, que en muchos casos son segundas e incluso terceras viviendas las que hay emplazadas en el predio. ¿Qué tiene de verdad eso? De hecho, en el catastro también se figura que solamente los segundas viviendas estamos hablando del 10% a 4.000, o sea, 400 y fracción de familias. No es la realidad del 80%, ¿cierto?, que somos primera vivienda, que nunca hemos tenido un subsidio. Y ya, pero también existen entonces viviendas, un porcentaje muy menor que son segundas viviendas. Porque, claro, expliquémosle a la gente la vista que ustedes tienen en el sector. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Es un sector bastante privilegiado en el sentido de la vista que pueden tener al mar.
De hecho, según la ordenanza regional, este predio tenía una visualización del 1996 habitacional, zona urbana habitacional residencial 4, hasta comercial. Y tienen ahí unos proyectos que estaban, obviamente según el progreso y el aumento de la población, que son ABC1. Y esa es una temática que hoy está afectando, porque ahí claramente se vuelve a notar que los dueños quisieron inflar más el precio porque esos terrenos tuvieron años votados. Y de hecho, es más, hay un dato que nadie lo comenta, que los propios vecinos, cuando llegamos nosotros, nuestros propios vecinos de distintos sectores, pagaron las contribuciones que tenía el terreno en deuda. Ni siquiera los propios dueños, y tampoco se les cobró cuántos años que no pagaron, pero ahí en ese momento nadie lo dice y llegamos nosotros y nos permite quedarnos. Y nos invita a situarnos y a armar comunidad y a hacer vida. Entonces también hay una manipulación con la necesidad, y esto ya está obviamente elaborado. Pero por lo mismo, bajo la ordenanza, nosotros estamos en una zona privilegiada que deben ser casas con 300 metros cuadrados, con ABC1, y no calificamos, y por eso se basa ahí en los subsidios con deuda. Pero hoy en día ahí están las casas, las nuevas casas y las nuevas tecnologías que abaratan todos los costos de nuevos proyectos habitacionales para nosotros como región. Dafne, por otro lado, ¿cierto? La delincuencia y el narcotráfico también son dos aristas que se manejan o se hablan, ¿cierto? En este caso de la megatoma. ¿Qué nos puedes decir tú que estás ahí? Esto es un tema que ha sido súper fuerte en el territorio, ¿sabes? Porque yo, ya, como dirigente, representante de seguridad pública en el territorio, como dirigente hemos tocado esta temática hace 4 o 3 años atrás. Porque no golpea directamente, porque somos nosotros. ¿En qué aspecto? De que como la misma autoridad habló, y me hago responsable, la autoridad nos dicen: ustedes tienen que sacar a ese delincuente, ustedes tienen que hablar con ese vecino, y se lavan las manos, y a través de esta margen de cooperativa nosotros vamos a tener que hacernos responsables de aquello. Lo que es tráfico y delincuencia se plasma en todos lados. No es porque seamos campamentos, hay sí, pero no es en gran magnitud, y obviamente son linajes de familia, pero esa responsabilidad no puede caer por nosotros, porque al final nosotros hemos pedido seguridad para nosotros mismos, porque también somos amenazados por esto, a veces muchos compañeros, por esto mismo círculo, digamos, delictual, y tampoco podemos decir nada porque no nos dan un respaldo del gobierno hasta para sentarnos en una mesa de trabajo a nivel dirigencial. O sea, armemos una estructura. Usted es dirigente, tiene PJ, ya, nosotros vamos a trabajar con gente que esté comprobada por y ahí cerramos el círculo, porque hay dirigencias que no están calificadas y tienen un acto delictual. Entonces tampoco se hace un filtro desde el Estado en esta mesa de trabajo, y lo hemos planteado 2 años, incluso le hicimos llegar hasta una carta al Boris referente a esa temática, para poder cortar o trabajar o abarcar, pero en acción y gestión, no de palabras y tirarnos la pelota que hacía funcionar el gobierno. Dafne Aránguez, te agradezco extremadamente por este contacto. Muchas gracias por conectarte con puranoticia.cl y nos aclaraste completamente el panorama. Muchas gracias, que esté muy bien. Ahora, un pequeño aviso: a cuidar los parcelarios, a sacar la maleza, no hacer fuego. Ahora estamos en zona roja a nivel regional, porque hemos tenido muchas muertes con nuestros compañeros a nivel regional desde el año de febrero, que fue una gran tragedia. Estamos ya en temporada de incendios forestales, así que un llamado también a todos a desmalezar sus terrenos y a mantenerlos ahí en regla. Muchas gracias, Dafne, por este contacto. Muchas gracias. Hora de noticias. Luego. Hacemos un alto comercial, pero ya estamos de regreso con más informaciones en puranoticia.cl. Estamos de regreso en Hora de Noticias por la pantalla de puranoticia.cl. Recuerden que también nos pueden ver en YouTube. Ahí nos encuentran en nuestro canal como Pura Noticia TV. Vamos a continuar en Hora de Noticias con informaciones de carácter nacional, porque Carabineros, junto a la Policía de Investigaciones, investigan el robo de 2 computadores que contenían información no respaldada del bullado caso Audio. De acuerdo a lo informado por 24 horas, el hecho ocurrió cerca de las 1 de la tarde, 13 horas en la calle San Diego, cuando la abogada Alejandra Borda, a cargo de la defensa de Leonarda Villalobos, quien se encuentra, recordemos, imputada por delitos económicos en el marco de la misma causa, compartía con un grupo de amigos al interior de un edificio.
Luego de cumplirse las 4 horas en que se puede tener el vehículo al interior del estacionamiento de visitas de dicho lugar, la profesional movió su vehículo hasta la calle y procedió a hacer algunas compras, momento en que se produjo la sustracción de los aparatos tecnológicos desde el interior de su automóvil. De acuerdo a los registros de las cámaras de vigilancia, un sujeto descendió de un vehículo con una mochila que contenía los 2 computadores pertenecientes a la abogada Leonarda Villalobos, Alejandra Borda. Estos computadores, uno era de uso personal y el otro era de su trabajo, donde además se encontraban documentos del auto y las llaves de su domicilio. Los ladrones no se llevaron los teléfonos celulares que estaban también en el interior del automóvil, pero sí los computadores que estaban en la tercera corrida de asientos, lo que generó las sospechas de la abogada Alejandra Borda, perdón. La profesional afirmó, de acuerdo a sus palabras, que hay cosas raras que son particulares. Solamente se llevaron los computadores y no se llevaron 2 celulares que estaban al lado del cargador. O realmente no los vieron y robaron lo primero que vieron. O quizás pensar en algo más conspirativo. Esas fueron parte de las palabras de la defensora de Leonarda Villalobos. Además, la profesional agregó que es su computador personal. Obviamente que hay información importante. Esperemos que no se divulgue esta información. Y el computador yo siempre lo tengo con clave. Esperamos que en realidad haya sido simplemente un robo desafortunado y no tenga otro tipo de intención quien sustrajo estas especies desde el interior de su automóvil. Y de esta información vamos a continuar, ¿cierto? Nos vamos a trasladar hasta el Congreso Nacional en Valparaíso porque el Senado aprobó por 41 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad y deroga así la ley número 18.314. Con esto solo falta el respaldo de la Cámara de Diputadas y Diputados para que quede en condiciones de ser promulgada por el presidente de la República. En contra votaron los senadores Fabiola Campillay, Daniel Núñez, Claudia Pascual, mientras que Luciano Cruzcoque, Alfonso de Urresti, Francisco Buenchumilla y Yasna Proboste se abstuvieron. El contenido más controversial de la norma ha sido la incorporación de la herramienta para rastrear e interceptar metadatos de dispositivos celulares llamado IMSI Catcher, además de que se permita que en casos calificados estos puedan ser sustanciados en una zona distinta al que se comete el hecho calificado como terrorista. El sistema enfrentará en la Cámara Baja la oposición de sectores oficialistas como el Frente Amplio y el Partido Comunista. 2 de sus parlamentarias, Lorena Fries y Alejandra Plasencia, ya votaron en contra del sistema de rastreo de metadatos y de hecho la legisladora comunista dejó abierta la posibilidad de recurrir incluso hasta el Tribunal Constitucional. De acuerdo a las palabras del senador Iván Flores de la Democracia Cristiana, quien es encargado de presentar las modificaciones consensuadas entre ambas cámaras a consideración del Senado, expuso que lo que puede hacer el gobierno para no modificar el informe de la mixta es un veto exclusivamente a eso, si es que lo consideran, o sencillamente plantearlo al tribunal para que, si fuera requerido, poder presentar otro proyecto muy breve para complementar. Continuando con sus palabras, el senador Iván Flores aseguró que todos sabemos que no solamente las organizaciones terroristas obtienen sus propios medios, sino que se usan a las organizaciones criminales, particularmente ligadas al narcotráfico. Quien también se refirió a esto fue la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, quien también se presentó en esta discusión legislativa y destacó, de acuerdo a sus palabras, que hemos acordado un texto para una nueva ley antiterrorista en nuestro país y es un buen texto. En esta línea explicó que el acuerdo que se logró y que fue ampliamente ratificado en ambas cámaras implica una nueva tipificación del delito terrorista que supera los problemas que ha tenido la tipificación vigente hasta la actualidad. En este sentido, detalló que el corazón de esa tipificación pone el acento especialmente a la asociación terrorista, pero regula las figuras del terrorismo individual, tanto conexo como inconexo. De acuerdo a las palabras de la ministra del Interior, Carolina Toá, aseveró que es importante hacerlo así, porque en nuestro país tenemos experiencia en este tipo de ataques. Mientras que en relación al IMSI Catcher, la ministra lamentó que en el mismo acto que se acotó el alcance del uso de esta tecnología,
se amplió su uso para otro tipo de delitos, que no son delitos terroristas, sino que también en la Ley de Control de Armas y Explosivos y el narcotráfico. En esta misma línea, la ministra del Interior agregó que al haberlo ampliado a otros temas, va a generar mucha discusión y objeción al respecto de si era correcto o no una ley dedicada a los delitos terroristas, legislar sobre otros temas. Nosotros como ejecutivos lamentamos esto porque se podría haber alcanzado un acuerdo muy adecuado con una introducción del IMSI Catcher con metadatos solamente para la ley terrorista. Estas fueron parte de las palabras, ¿cierto?, de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa. Pero pasando a otro tipo de informaciones, la empresa Andes Iron, ¿cierto?, que es empresa dueña del proyecto Dominga, se refirió al unánime y categórico fallo emitido por el primer tribunal ambiental de la comuna de Antofagasta a favor del proyecto Dominga. El tribunal anuló la resolución del Comité de Ministros que en enero del año 2023 había rechazado el proyecto minero portuario ubicado en la comuna de La Higuera. Esto es en la región de Coquimbo. La empresa, ¿cierto?, manifestó su completa esperanza de que las decisiones de la autoridad de las organizaciones medioambientales respeten la institucionalidad y respondan también a la necesidad de poner fin a una espiral interminable de interacciones administrativas y judiciales que impiden poner en marcha los proyectos. En esta línea, ¿cierto?, desde la empresa agregaron que el proyecto Dominga ha sido validado en todas las instancias técnicas y judiciales a las cuales ha sido sometido. El año 2017 obtuvo un informe consolidado de evaluación favorable por parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y en 3 oportunidades diferentes, incluida esta, el Tribunal Ambiental de Antofagasta, en total 9 jueces diferentes, han confirmado que Dominga se ajusta plenamente a la institucionalidad ambiental. Fueron parte de las palabras de la empresa Andes Iron, quienes además añadieron que, teniendo en cuenta lo anterior, tras casi 12 años de tramitaciones que han demostrado que el proyecto Dominga cumple cabalmente desde un punto de vista técnico, ambiental y jurídico, como inversionistas pedimos certeza para poder materializar el proyecto en el menor plazo posible. Asimismo, desde la empresa reiteraron su disposición al diálogo con las autoridades y la comunidad en beneficio del desarrollo sostenible de la actividad y de la región de Coquimbo. En esta línea, ¿cierto?, Andes Iron expuso que Dominga es un proyecto moderno y diseñado con los más altos estándares en materia de sostenibilidad. Cuenta con una sólida alianza con la comunidad, cuya inmensa mayoría respalda la iniciativa, de acuerdo a las palabras de Andes Iron, y proveerá hierro de alta ley y concentrado de cobre, el que privilegiará el uso de energías renovables que permitirán aportar a la descarbonización del planeta. Esas fueron, ¿cierto?, parte de las solicitudes bien digo, de la empresa Andes Iron, quienes son dueños del proyecto Dominga. Y con esta información de carácter nacional, hacemos un alto comercial, pero ya estamos de regreso con más informaciones en Hora de Noticias. Estamos de regreso en Hora de Noticias con más informaciones, ¿cierto?, a nivel nacional, pero también de nuestra región de Valparaíso. Y les vamos a comentar ahora una información, ¿cierto?, que se dio la tarde de este martes, porque 2 efectivos de la dotación del Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales de la Escuela Táctica resultaron heridos durante la tarde de este martes. Los funcionarios debieron ser hospitalizados para que recibieran atención médica, mientras que la Fuerza Aérea de Chile informó que esto se produjo al interior de la base de Quintero, en nuestra región de Valparaíso. De acuerdo a un comunicado que entregó, ¿cierto?, la institución, aseguran que mientras se realizaba un entrenamiento de rutina, 2 efectivos de dotación del Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales de la Escuela Táctica resultaron lesionados, por lo que ambos debieron ser internados en centros hospitalarios. Esto con el propósito de recibir la atención médica necesaria. Según la información preliminar, el incidente estaría relacionado con la explosión de una granada, incidente que tuvo lugar al interior, ¿cierto?, de la base aérea de la FAT en la comuna de Quintero. Mientras que en otras informaciones, ¿cierto?, pero también en nuestra región de Valparaíso, regresando a la comuna de San Antonio, ratificando la importancia que la comuna de San Antonio tiene en nuestro país,
el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se comprometió a desarrollar una serie de proyectos en beneficio de su comunidad. Esto tras una reunión que sostuvo el ministro Juan Carlos Muñoz con el alcalde Omar Vera y el diputado Alexis Sepúlveda. En este sentido, el proyecto estrella que se tiene pensado para la comuna es el del Puerto Exterior de San Antonio, o también llamado Megapuerto, del cual se busca que no solo genere un mayor número de empleos en el terminal marítimo, sino que además movimientos y aportes a la ciudad, tal como lo destacó el secretario de Estado. De acuerdo a las palabras del ministro Muñoz, aseguró que para nosotros la ciudad de San Antonio es muy importante en términos de proyectos. Queremos impulsar el transporte público, pero también queremos que el puerto exterior deje no solamente empleo para el puerto, sino que al mismo tiempo genere movimiento y aporte a la ciudad. Y esto es parte de los proyectos en los cuales hemos estado trabajando y queremos impulsar. Fueron parte de las palabras del ministro Muñoz, quien también expuso que es importante el desarrollo del puerto exterior, lo que trae cuando se apruebe. Esto relacionado al flujo de camiones, movimiento ferroviario y el aporte que puede hacer hacia la comunidad sanantonina. En esta línea, el ministro añadió que este es un proyecto estratégico para todo el país, pero al mismo tiempo tiene que ser muy beneficioso para la comuna de San Antonio, y esto es parte también de lo que el alcalde Omar Vera ha manifestado. Mientras que por su parte, cierto, el jefe comunal sostuvo que en una reunión abordaron temáticas que guardan relación con el quehacer del Ministerio de Transportes en desarrollo a la comuna de San Antonio, como el proyecto del puerto exterior, las conectividades y la electromovilidad, que es tan significativa para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Así que agradecemos esa disposición y quedamos comprometidos de iniciar un trabajo en conjunto donde vamos a incorporar también al gobierno regional. En otros de los temas expuestos también en esta reunión se abordó el ir mejorando las conexiones del transporte público de la comuna de San Antonio, al igual que ver cómo se puede mejorar y dotar de más servicio a la comunidad, incluyendo buses de mejor calidad. Otro punto destacado fue el brindar también una mejor infraestructura para los paraderos de la ciudad, punto muy criticado por los vecinos de la ciudad porteña. De acuerdo a las palabras, cierto, del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, aseguran que tienen una ley de subsidio del transporte público que se aprobó este 2024 y las conversaciones que hemos tenido con el gobierno regional permiten augurar que debiéramos poder generar un proyecto bonito de transporte público para la comuna de San Antonio que tanto lo necesita. Esas fueron parte de las palabras del ministro, ¿cierto? Del ministro de Transportes y Telecomunicaciones sobre este megaproyecto. Mientras que ahora, trasladándonos hasta la provincia de Marga Marga, el Servicio de Vivienda y Urbanización, más conocido como Servio, ya comenzó la implementación de las primeras viviendas industrializadas para los damnificados por el mega incendio, ¿cierto?, del pasado mes de febrero en la comuna de Villa Alemana. Al lugar de las obras, bien digo, acudió el recién asumido alcalde de la comuna, Nelson Stay, quien destacó la medida que ayudará a cientos de familias afectadas por esta tragedia. Y quien estuvo ahí y nos trae todos los detalles en nuestra unidad móvil, a cargo de Gonzalo Andrés Pérez. ¿Cómo están? Los saludo nuevamente. Vamos a ir revisando de inmediato informaciones positivas con respecto a la reconstrucción de las casas que fueron o que resultaron destruidas en el pasado incendio del 12 de febrero, ya que se ha comenzado a realizar el levantamiento de viviendas industrializadas. Esto principalmente ahora en la comuna de Villa Alemana, y es por esto que se realizó una visita inspectiva por parte de las autoridades del Servio, del Ministerio de Vivienda, y también el nuevo alcalde de la comuna de Villa Alemana, Nelson Stay. Vamos a ir revisando de inmediato algunas imágenes sobre este proceso, porque de manera ya de constatar en terreno uno de los distintos procesos de avance que entera el proceso de reconstrucción tras el mega incendio del pasado mes de febrero. El director regional del Servio, Rodrigo Uribe, junto al alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, recorrieron las obras de construcción de 7 nuevas viviendas industrializadas que se levantaron en el sector de El Patagual de dicha comuna. La inspección la realizaron en compañía de representantes de la empresa constructora, además que es la entidad patrocinante de este proyecto, y de la planta industrializadora de viviendas que se llama E2E. Hay que señalar además que tras un trabajo participativo liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
En este territorio las familias optaron por estas casas industrializadas modelo Tamarugo, enmarcadas en el programa de Fondo Solidario de Elección de Viviendas, modalidad construcción en sitio propio. Bueno, vamos a ir revisando de inmediato las imágenes que nos dejó, las declaraciones en este caso, en primer término, del director regional de Servio, Rodrigo Uribe, sobre la satisfacción de las personas, por supuesto, de estar recibiendo ya sus viviendas, sus nuevas viviendas, en este caso, viviendas industrializadas. Estamos inspeccionando 7 viviendas industrializadas en el sector rural de Villa Alemana, que son parte del proceso de reconstrucción de los incendios de febrero. Y claro, estamos dando cuenta de los procesos constructivos. Ahí estamos en el primer proceso donde se fija el piso, y en relación a eso, bueno, esperamos que esto se concluya en tiempo y forma como la familia anhela. Esto fue un proceso donde la familia vieron distintas modalidades y definieron una modalidad de rural tamarugal que de buen metraje y que además permitan a la vivienda poder ampliar. Son viviendas industrializadas que van a entregar un hogar definitivo a estas familias que fueron damnificadas de febrero. Así que muy contento y muy satisfecho además de la labor. Vamos a estar inspeccionando la faena y en ese proceso estamos. También lo decíamos, estuvo presente en esta revisión de estas nuevas viviendas el alcalde de la comuna de Villa Alemana, Nelson Stay. Revisemos sus declaraciones y el poder compartir con estas familias que lo perdieron todo, el estar recibiendo nuevamente sus viviendas. Bueno, efectivamente agradecer primero que nada al Servio, al director del Servio acá, Rodrigo Uribe, que como lo dije en las palabras, él es de la casa, él conoce muy bien esta zona y creo que es un gran avance, ¿verdad?, para los vecinos que estaban anhelando hace mucho tiempo. Este primer paso da la tranquilidad a las familias que puedan volver a reunirse en torno a un hogar, porque hoy día estaban todos separados, estaban todos separados y eso permite que hoy día volvamos a unir la familia y volver a tomar la esperanza que tenían de poder vivir en una zona tranquila como es el sector rural de Villa Alemana y acá efectivamente en el Patagual. Así que las viviendas son maravillosas, así que ojalá, ¿cierto?, que el Servio tome modelo, ¿verdad?, para este tipo de casas. No son tan onerosas por lo que tengo entendido y generan un bienestar muy distinto a los vecinos, ¿verdad?, que van a llegar a vivir. Así que espero que este pie inicial podamos estar inaugurando prontamente. Hay un plazo de aproximadamente 3 meses y eso ojalá, ¿cierto?, de aquí al mes de marzo podamos estar inaugurando y la gente nuevamente se pueda reunir en torno a un hogar y no hoy día como están separados. Así que muchas gracias al Servio. Claro, y por supuesto los protagonistas, las personas que lo perdieron todo y que con satisfacción, con alegría reciben estas nuevas viviendas. Revisemos también qué es lo que ellos tienen que decir con respecto al recibimiento de nuevas viviendas en la comuna de Villa Alemana para los damnificados del mega incendio. Se ve más concretada la cosa. Sí, ya se ve más, como decimos nosotros acá, con la recta, ya está la recta final de la construcción, ya se ve más. Así que creo que ya estamos más seguros de que está funcionando todo el sistema. Siempre creímos que funcionaba el sistema, o sea, eso nunca tuvimos duda. Los plazos son los que uno quisiera que las cosas fueran menos tiempo, la demora de la construcción y todo eso, pero se entiende también que no somos las únicas afectadas, que hay muchas casas, muchos sectores que están peor que nosotros. Y en fin, todo eso, darle que ya se concrete es una alegría realmente para todos. Y mejor en esta fecha, porque diciembre siempre es un mes de regalos y de buenas intenciones y bueno de todo. Se agradece un montón que finalmente funcione el sistema. Bueno, estas viviendas que han sido recibidas tienen 56 metros cuadrados, por ejemplo, de un piso y estructuradas en madera, constan de cocina, estar, comedor, baño y 2 dormitorios.
Además de estas viviendas que han sido entregadas, se suma la reconstrucción de 20 casas en el sector de Canal Chacao, en Quilpué, así como también la vinculación de más de 1.200 familias con alguna solución habitacional, y en la próxima reconstrucción está pactada para 50 casas en el sector del Valle del Monte, en la Ciudad del Sol, además de proyectos habitacionales en diferentes zonas de la región. El proceso, estamos todos de acuerdo, no ha sido rápido, pero ha ido avanzando paulatinamente para poder darle una solución a las personas que lo perdieron todo. Bueno, y con esta información llegamos al término de esta nueva hora de noticias. Mi nombre es Camila Ratti y los espero en una próxima oportunidad, donde siempre en la pantalla de puranoticia.cl.